El primer sonido fue un tac-tac tímido, como si un corazón aprendiera a latir de nuevo. La aguja de una vieja máquina de coser subía y bajaba con paciencia, mordiendo una tela barata de flores. Abril, con su cabello recogido en dos colitas torcidas, guiaba la tela con la lengua entre los dientes, concentrada. Héctor Álvarez, traje sin corbata, camisa arremangada, ojos cansados, sostuvo el hilo con torpeza cuando la niña se lo pidió. «Usted apriete aquí, don Héctor, que si no se suelta», dijo ella. El salón olía a polvo, a jabón de ropa y a canela de una olla que hervía en la cocina del centro social. Tac, 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 tac. Era un sonido sencillo, pero a él le atravesó el pecho como un recuerdo que siempre quiso olvidar. Su madre inclinada sobre una Singer, cantando bajito para perder el miedo. Una puntada se saltó y el hilo le rozó la yema del dedo. Cuando la gota mínima de sangre asomó, Abril sopló con una ternura tan natural que Héctor tuvo que apartar la vista hacia la ventana para no quebrarse ahí, delante de todos. Tac, tac. Ese ritmo dijo cosas que ninguna junta de consejo le había dicho jamás. Nadie imaginaría a ese hombre unos meses antes. En su penthouse de Santa Fe, los amaneceres llegaban sin ruido, con una luz pálida que se abría paso por los vidrios impecables como si tuviera permiso. Héctor prefería levantarse antes que la ciudad y su tráfico, prepararse él mismo una taza de café con una rama de canela, costumbre vieja, regalo de una memoria que no reconocía en voz alta, y caminar descalzo por el piso de madera. Miraba su reflejo en el ventanal, hombros rectos, barba perfecta, una soledad ordenada como los libros alineados por tamaño. Tenía todo, y sin embargo la casa crujía en silencio como si algo pidiera entrar. Su chofer esperaba a las 7. Aún así, a veces Héctor bajaba solo al estacionamiento, encendía el auto sin música y dejaba que la ciudad le hablara por la ventana. Se sentía más dueño de su tiempo cuando nadie le abría la puerta. Antes de llegar a la oficina, paraba en un puesto discreto de la colonia para comprar pan dulce. Lo dejaba sin decir nada en recepción, para el equipo de limpieza que llegaba antes que todos. Ese pequeño gesto no encajaba con la imagen que los periódicos pintaban de él, pero a Héctor no le importaba corregir a nadie. Era quizá su única rebeldía. Aquella mañana el teléfono sonó antes de terminar el café. Su abogado habló en voz baja, con frases medidas. El juez fue claro, Héctor. Servicio comunitario, 120 horas, centro social en Iztapalapa. Y, disculpe, que supervise de cerca el programa con niños desplazados por... Hubo un silencio donde cabía el mundo. Por las obras de su compañía, remató. Héctor apretó la taza. Sintió el calor subirle por las palmas. En la pantalla de su reloj, el calendario se apretaba como si cada minuto hubiera sido vendido antes de nacer. Aceptó sin discutir. Al colgar, recorrió con los dedos la superficie lisa de la mesa. El tic-tac del reloj, apenas audible, le recordó otro ritmo, antiguo, enterrado. No quiso seguir ese hilo. Abrió la agenda, llamó a su asistente, movió juntas, canceló una cena, se aseguró de que sus socios recibieran un correo tranquilo. Estaré fuera unas horas al día por un par de semanas. Nada de qué preocuparse. La palabra nada le pesó en la lengua. El centro social estaba en una calle que había cambiado de nombre y de cara demasiadas veces. Las paredes tenían murales nuevos pintados sobre murales viejos, manos que se tendían, ojos enormes de niños, frases de aliento. Al entrar, el olor a jabón de ropa lo recibió como un abrazo tímido. Tac, 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 tac. Una máquina de coser latía en algún salón. La directora, Pilar Medina, lo saludó con un apretón de manos firme. «Gracias por venir, señor Álvarez», dijo, mirándolo a los ojos como si lo conociera de antes. No había rencor en su voz, pero tampoco miedo. «Aquí no necesitamos donaciones de fotos, necesitamos presencia. ¿Podrá con eso?» Héctor asintió con el orgullo atravesado. «Vengo a trabajar», respondió. Sabía decir esas palabras en las juntas. Aquí sonaban diferentes. Lo condujeron por pasillos con dibujos pegados con cinta, mesas con crayones mordidos, mochilas colgadas de ganchos torcidos. «Hoy empezamos en costura», dijo Pilar.
porque muchas mamás están reconstruyendo lo poco que salvaron. Hay niñas y niños que se quedan con nosotras mientras ellas buscan trabajo. Abril es una de ellas. Pronunció el nombre como si llamara a un hilo para no perder la continuidad. Tac, tac. El sonido los guió hasta un cuarto amplio, ventiladores girando lento, una mesa larga en medio, 2 máquinas de coser a los costados. Al fondo, una mujer delgada con las manos rojas de jabón acomodaba pilas de ropa. Lucía, llamó Pilar. Él es el señor Héctor. Lucía levantó la vista. No había reconocimiento en su mirada, solo una cortesía seca. Buen día. Héctor respondió con un gesto mínimo. Pilar señaló a la niña que en ese momento intentaba alcanzar una caja de hilos. Abril, mi amor, ven. Te presento al señor que nos va a ayudar. La niña se plantó frente a él, le midió la altura con los ojos y preguntó sin rodeos. ¿Usted es el señor de los edificios que se comen las casas? El aire se hizo un vidrio fino. Héctor sintió la pregunta como una puntada mal dada. Podía defenderse, explicar, delegar culpas, repartir responsabilidades como cartas marcadas, pero algo, tal vez el tac-tac que insistía detrás, lo dejó quieto. Soy el señor que no vino antes, dijo al fin, y Pilar parpadeó sorprendida. Ese fue el primer micropico del día. Abril, sin darse por satisfecha, lo tomó de la mano con la naturalidad de quien guía a un adulto distraído. Venga, le enseño la máquina, no muerde. Caminó con paso de lluvia ligero y decidido. La mesa olía a madera húmeda y jabón barato, a canela que alguien había puesto en una olla para que la tarde no se hiciera tan larga. Héctor se sentó frente a la Singer, la misma marca que su madre había acariciado en una vecindad de paredes descascaradas. El metal frío le contó historias que él había prohibido en su memoria. Tac, tac. ¿Usted sabe coser? Héctor negó con una sonrisa leve. Sé cuidar hilos para que no se rompan, dijo, sin saber de dónde le salió esa frase. Mientras Abril le mostraba cómo enhebrar, cómo sostener la tela sin miedo, Héctor escuchó a Lucía hablando con Pilar al fondo. Si consigo otro turno en la lavandería, quizá alcanzamos para el depósito, decía con voz cansada, pero digna. Pilar le respondía en la misma frecuencia. Más vale tarde que nunca, comadre. Aquí no se suelta la mano. Héctor, que sabía de grandes cifras, se sintió torpe ante números tan simples como el depósito de un cuarto. En la tarde, ya con los dedos impregnados de olor a algodón, ayudó a repartir lonches a los niños. No lo hizo como una penitencia, sino como quien aprende una tarea nueva. Partir panes, revisar que el queso no falte, preguntar ¿le gusta a usted así? Y agradecer cuando alguien decía gracias. Las palabras se volvieron herramientas. Un niño pequeño se atragantó, y Héctor, con reflejo rápido, le dio palmaditas suaves, le ofreció agua, esperó con calma. No era un héroe, era un hombre que, por un segundo, recordó que podía sostener a alguien. Al final de la jornada, Pilar le dio un cuaderno. Aquí anote lo que haga, no para cumplirle al juez, sino para cumplirle a usted. Héctor aceptó sin bromas. Escribió con letra ordenada. Día 1. Aprendí a escuchar un tac-tac que no es de reloj. Cerró el cuaderno y sintió algo parecido a la vergüenza y al alivio a la vez. Afuera, la calle tenía el ruido acostumbrado. El sol bajaba lento, pintando de naranja los bordes de las cosas. En el auto, Héctor pidió al chofer que apagara la radio. En su teléfono, entraron correos con asuntos apremiantes. Reunión con socios. Terreno en preventa. Demanda colectiva. Actualización. Miró por la ventana. Una mujer empujaba un carrito con latas. Una niña saltaba evitando charcos. Un señor mayor vendía palanquetas envueltas en celofán. Quiso pensar en otra cosa, pero el logotipo de su empresa apareció de pronto en una valla a medio kilómetro, justo encima de un predio cercado con malla naranja. Sintió un golpe seco en el estómago. Ordenó detener el auto. Bajó sin explicar. Caminó hasta la valla. Detrás, una casa a medio derribar, paredes abiertas como heridas discretas, una cortina de flores colgando de una ventana que ya no existía. En el suelo, entre polvo y piedras, una rueda de máquina de coser, rota, brillaba bajo el sol como un ojo viejo. Héctor se agachó, la tocó con la punta de los dedos. Tac, tac, le dijo su memoria, aunque el metal estaba inmóvil.
Esa fue la segunda punzada. Un guardia se acercó con cautela, reconociéndolo de inmediato. «Buenas tardes, ingeniero». Héctor no corrigió el título. «¿De quién era esa casa?», preguntó. «De una señora que se fue con su niña. No sé más». El guardia, incómodo, se rascó la nuca. «Dicen que ahora viven en el centro social». Héctor tragó en seco. La ciudad le había traído la respuesta con una mano firme. Volvió al auto en silencio. En la noche, de regreso en su penthouse, preparó otra taza de café con canela como si fuera una oración. Se sentó en la barra de la cocina, encendió una lámpara cálida y abrió el cuaderno. Escribió: Lucía, abril, Singer rota en la obra. Al lado de Singer, dibujó una rueda pequeña. Se rió de sí mismo por la torpeza del dibujo. Luego se levantó, cruzó la sala y abrió un cajón escondido en la biblioteca. Sacó una foto. Él, niño, junto a una mujer morena inclinada sobre una máquina de coser. La foto tenía un doblez en la esquina. Cicatriz vieja. La sostuvo un momento y la volvió a guardar, como quien devuelve un santo a su nicho. Al día siguiente, llegó al centro antes que Pilar. Encontró a Abril dormida sobre la mesa, la mejilla marcada por el borde de un cuaderno. Lucía, con ojeras hondas, doblaba ropa con un cuidado casi musical. «Disculpe», dijo Héctor en voz baja. «No quise asustarlas». Lucía le sonrió por primera vez, apenas. «Aquí nadie asusta a nadie cuando viene a ayudar». Abril despertó con un sobresalto. Lo miró y lo primero que preguntó fue: «¿Hoy va a aprender a coser sin pincharse?». Héctor respondió: «Hoy voy a aprender a escuchar mejor». Y señaló la máquina. Tac, tac. Parecía decirle el aire, como si lo esperara. Cuando Pilar llegó, organizó el día con una eficiencia cariñosa. «Héctor, usted se queda con costura en la mañana y con tareas en la tarde. Si le sobra tiempo, ayude con la despensa». Él asintió. Sus manos, que sabían firmar contratos millonarios sin temblar, empezaron a aprender el peso exacto de una bolsa de frijol, la fragilidad de una costura en una mochila de niño, la delicadeza de preguntar sin invadir: «¿Cómo se llama usted? ¿Qué le gusta dibujar? ¿Cuál es su color preferido?». Abril, a su lado, respondía por todos como una jefa de prensa chiquita. «A él le gusta el verde, a ella los gatos, a mí me gustan las historias». «¿Qué historias?», preguntó Héctor. «Las que empiezan triste y terminan bien», dijo ella, con la certeza de quien se hace camino. La tarde se alargó en sombras azules. En la cocina, una voluntaria puso otra olla con canela, y el aroma recorrió el pasillo como un hilo de memoria que unía cuartos y voces. Tac, 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 tac. La Singer de Abril sonó segura, como si hubiera encontrado su compás. Héctor sintió un alivio extraño, una paz que no venía de ganar nada, sino de acompañar. Antes de irse, se acercó a Lucía. «Si me permite, creo que esto es suyo». Sacó de una bolsa la rueda de máquina de coser que había recogido en la obra. Lucía la tomó con cuidado, como quien recibe un pedacito de su casa. No lloró. «Gracias», dijo, sin adornos. «A veces una vuelve a empezar con lo que otros piensan que ya no sirve». Héctor inclinó la cabeza. «Más vale tarde que nunca», dijo, devolviéndole el dicho con respeto. Salió al anochecer. La ciudad encendía sus luces una por una, como una costura luminosa sobre el horizonte. En el bolsillo, el cuaderno le pesaba menos. Se detuvo un instante en la puerta del centro y miró hacia atrás. En la ventana, Abril agitó la mano. Héctor respondió con un gesto pequeño, casi invisible. El aire traía otra vez el ritmo conocido. Tac, 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 tac. Ese sonido lo siguió hasta el auto, y más allá, hasta el ventanal de su casa, donde la ciudad se hacía espejo. Por primera vez en mucho tiempo, antes de dormir, no le importó que el silencio no fuera perfecto. El segundo día empezó donde el anterior se había quedado. El tac-tac de la Singer marcando el pulso del salón y el olor a canela saliendo de la cocina como una cuerda tibia. Héctor llegó con su cuaderno y la rueda vieja que Lucía guardó en una cajita, prometiéndose escuchar mejor y hablar menos. Abril lo recibió con una sonrisa todavía con sueño, como si esperara que él continuara una historia interrumpida. Antes del mediodía,
El conflicto lo encontró. Dos madres nuevas entraron mirando de reojo. Alguien susurró, «Es el de los edificios», y la frase, corta y filosa, se clavó en el aire. Héctor sintió el rubor subirle al rostro. Pilar salió de su oficina con paso sereno, pero no alcanzó a borrar la incomodidad que corría por el salón como un hilito suelto. Abril, sin permiso de nadie, tomó su mano y lo llevó frente a la máquina. «Hoy cose usted y yo sostengo el hilo», dijo con esa autoridad pequeña que no pedía aprobación. Tac, tac. El sonido volvió a ponerlos en el mismo compás. Lucía, a unos metros, doblaba toallas como quien dobla la dignidad para que no se manche. Héctor intentó pasar la aguja por la tela y, en el titubeo, jaló de más. La Singer se trabó. Un grupo de niños soltó una risa nerviosa. La vergüenza le pinchó la piel. «Tranquilo», dijo Pilar acercándose. «A todos se nos atora la vida alguna vez». La frase, simple y limpia, le dejó un nudo en la garganta. En ese preciso momento vibró su teléfono. Un mensaje del socio principal. Escueto. Reunión hoy. Firma pendiente. Fase 2 Iztapalapa. Urgente. Héctor guardó el aparato como quien esconde un cuchillo. Miró a Lucía y a Abril. Supo, con una claridad amarga, que la firma tenía nombres y apellidos que la minuta no mencionaba. El tac-tac recomenzó cuando Abril, con paciencia de maestra, le mostró a acomodar la tela. «No apriete tanto, don Héctor, deje que la máquina camine, como cuando uno confía». La palabra «confía» le tocó la espalda como una palmadita de niño. Dio un respiro y la aguja obedeció. Una puntada quedó derecha, otra le salió chueca y sin embargo se sostuvo. Primer alivio de la mañana. En la cocina, una voluntaria destapó la olla. La canela subió como un recuerdo que no pedía permiso. Héctor llevó vasos de agua y sirvió lonches con manos todavía torpes. Un niño derramó su jugo. Héctor se agachó, limpió con calma, y el pequeño lo miró con esos ojos que preguntan si el mundo se cae cuando uno comete errores. «No pasa nada, campeón», dijo en voz baja, y ese nada fue, por un instante, verdad. Pilar lo llamó aparte. «Hoy tiene que salir al mediodía, ¿verdad?» Héctor asintió. «Si puedo, regreso después». Pilar lo midió un segundo, no para juzgarlo, sino para saber con quién contaba. «No nos debe presencia, aquí se ofrece, pero si vuelve la Singer le va a aplaudir». Él sonrió sin saber cómo agradecer un voto de confianza que no merecía. Al salir volvió a escuchar el murmullo. Una mujer con el cabello recogido y los labios apretados lo encaró con educación tensa. «Mi hermana perdió su cuarto por una obra suya, señor. No vengo a pelear. Solo quería decirle que hay gente adentro de esos papeles». Héctor tragó saliva. No se defendió. «Gracias por decírmelo», alcanzó. Esa frase, tan corta, le costó un mundo. El elevador del edificio corporativo lo recibió con ese brillo frío de las cosas que nunca tienen polvo. En la sala de juntas, el vidrio ofrecía una vista limpia de la ciudad, lejana y obediente. Los socios ya estaban sentados. No hubo saludos largos. «Necesitamos su firma, Héctor. La fase 2 no puede esperar». La demanda se enfría con movimiento. La voz del socio principal no tembló. Héctor pidió los planos, los extendió sobre la mesa. Reconoció calles que ahora llevaban otro nombre, lotes que se dibujaban como promesas. En un margen, una anotación, área a liberar en 30 días. Sintió un pinchazo. No eran trazos, eran camas, mesas, radios viejos con bolitas de polvo, ruedas de Singer olvidadas en el patio. «Propongo un ajuste», dijo, midiendo cada palabra. «Un fondo de transición real, acompañamiento de vivienda y un par de meses para que las familias no terminen en la calle». Hubo una risa breve en la cabecera, no cruel, pero cansada. «¿Y desde cuándo la caridad entra en el Excel?». Otro socio añadió: «Esto es negocio, Héctor, usted lo enseñó». El calor del café no le alcanzó las manos. Volteó el documento, buscó la cláusula de seguridad industrial. «El accidente de la semana pasada nos obliga a una revisión. Si firmo hoy y algo pasa mañana, estamos muertos». Silencio.
Nadie podía discutir un protocolo. Una semana, insistió, y presentamos un plan de transición básico. Le lanzaron miradas de cálculo. La decisión no era moral, era táctica. Una semana. Concedieron al fin, con ese tono que parece generoso, y es apenas un puente. Héctor firmó la prórroga, no el avance. El bolígrafo raspó el papel como una aguja que rehúsa una tela dura. Segundo alivio del día, imperfecto y necesario. En el elevador de regreso, el espejo le devolvió un rostro más pálido. Se permitió cerrar los ojos un momento y ver, no el ventanal de su penthouse, sino la mesa de madera del centro, las manos pequeñas de Abril y el olor a canela pegado en la ropa. Abrió el teléfono. 10 correos, 3 llamadas perdidas. Desvió la ruta. A Iztapalapa, por favor, le dijo al chofer. Cuando cruzó la puerta del centro, el salón estaba lleno de luz de tarde. Abril dibujaba con un lápiz corto en su cuaderno. Al verlo, corrió como si hubiera pasado un siglo. Llegó tarde, pero llegó, dijo, solemne y alegre a la vez. Él levantó las manos. La Singer me llamó. Lucía lo miró con un brillo distinto. No era confianza plena, pero sí la cortesía que se le ofrece a los que vencen su propia excusa. Buenas tardes, dijo. Pase que a esta hora la máquina está de buenas. Héctor dejó el saco en una silla y se arremangó. El tac-tac le enderezó la columna. Mientras cosían una mochila rota, Abril le enseñó a no jalar el hilo cuando la costura se enojaba. Usted deje que respire. Héctor, obediente, soltó un poco. La tela cedió. Un grupo de niños aplaudió como si hubieran visto un truco de magia. Micropico nítido, redondo, que les devolvió a todos una sonrisa sin deuda. Pilar apareció con una caja pequeña. Nos donaron botones. ¿Se anima a coser uno sin torcerlo? Héctor tomó aguja e hilo, concentrado como si firmara la compra de un edificio entero. Sus dedos, acostumbrados a otros pesos, descubrieron el placer secreto de acertar la puntada. El botón quedó firme. Abril lo probó con ganas, jalando como quien examina un puente. No se cae, declaró, juez justa. Héctor rió por dentro. El aroma de canela volvió a pasear por el pasillo. Alguien dijo, más vale tarde que nunca, y el dicho se asentó en la mesa como un invitado conocido. Héctor abrió su cuaderno. Escribió, día 2, pedí una semana, aprendí a dejar respirar la tela. Al lado, Abril dibujó una rueda y le amarró un listón rojo que sacó de su bolsa, para que no se le deshilache el día, don Héctor. Él guardó el cuaderno con una gratitud que le pesó bonito. Cerca de la ventana, Lucía acomodaba la ropa terminada. Tenía la postura de quien cuida una fogata chiquita. Héctor se acercó con respeto. Hoy pospuse una firma, dijo sin detalles. No sé si alcance, pero lo intenté. Lucía lo miró largo. Una puntada no es el vestido, pero sin esa puntada se cae todo, respondió. El reconocimiento no era perfume, era pan. Héctor lo recibió en silencio. Un murmullo nuevo asomó en la puerta. Una pareja joven llegó con bolsas de plástico, temerosos. Buscaban apoyo para su niña. Bienvenidos, dijo Pilar, y le señaló una mesa. Héctor llevó sillas sin que se lo pidieran. Abril le guiñó un ojo, pequeña cómplice. Ya ve, se puede. El sol bajó, y el salón se llenó de esa luz naranja que hace las cosas más verdaderas. Héctor tomó la mochila que habían reparado. ¿La probamos? Abril se la colgó al hombro y dio una vuelta. El tac-tac ya no sonaba. El silencio de la Singer se había vuelto un descanso merecido. Ahora su mochila aguanta historias largas, dijo él, medio en broma. Abril, sin pedir permiso a su pudor, lo abrazó de golpe. Fue un abrazo breve, honesto, que le apretó justo donde duele cuando uno se cura. Micropico, tercero del día. Héctor cerró los ojos un segundo para que no se le escapara por los bordes. En la ventana, la ciudad se encendía en puntitos, como una costura de luz cosiendo la tarde a la noche. Pilar, a lo lejos, hablaba por teléfono sobre una donación de telas. Lucía guardaba la rueda de Singer en su cajita, con ese cuidado de quien entiende el valor de lo pequeño. El teléfono de Héctor vibró otra vez. Un correo del área legal. El juez propone mesa de diálogo con vecinos. Su presencia sería bien vista. Lo leyó sin apartar la vista del salón. Era una sorpresa que no tenía prevista en ninguna agenda. No contestó de inmediato. Guardó el aparato.
como se guardan las cosas que necesitan reposar. Antes de irse, se acercó a Abril. «Mañana, si usted quiere, traigo pan dulce». Ella asintió con una seriedad deliciosa. «Con canela», aclaró, y ambos rieron bajito. «Tac, tac», parecía decir el pasillo aunque la máquina estuviera en silencio. Tal vez era el eco del día golpeando suave en la memoria. En la puerta, Héctor se detuvo un instante. Miró hacia atrás. La luz anaranjada acariciaba las mesas y los dibujos pegados. Pilar levantó la mano en despedida. Lucía le sostuvo la mirada con un respeto nuevo. Héctor respondió con un gesto pequeño, como siempre, pero algo en el gesto había cambiado de peso. Salió a la calle y el aire fresco le lavó la cara. El chofer encendió el auto. Héctor abrió el cuaderno y tocó el listón rojo sin apretar. La ciudad, allá afuera, seguía con su prisa de siempre. Adentro, en algún lugar entre el pecho y el estómago, quedó un tac-tac paciente, no de reloj, sino de Singer y de olla de canela, recordándole que las cosas más importantes respiran al ritmo de quien por fin se digna a escucharlas. El eco del abrazo de Abril todavía le quemaba en el pecho cuando Héctor llegó al centro social al tercer día. Llevaba en una bolsa una docena de panes dulces con azúcar espolvoreada y, como había prometido, con aroma a canela. La niña lo esperaba en la entrada, balanceándose sobre un pie. Sabía que no iba a fallar, exclamó, y esa certeza inocente lo desarmó más que cualquier negociación dura con sus socios. El salón estaba más concurrido que nunca. Había nuevos niños, madres cargando bolsas de ropa y voluntarias que no dejaban de entrar y salir. Pilar le explicó rápido. Llegó un grupo de familias desalojadas anoche. Necesitamos manos para organizar cobijas, comida y un espacio donde dormir. Héctor miró el desorden con una mezcla de sorpresa y angustia. El eco de su vida de penthouse, ordenada al milímetro, se le antojó una burla frente a ese caos humano. Se arremangó sin pensarlo demasiado y comenzó a mover cajas. Un niño pequeño, tímido, se le quedó mirando con ojos enormes. Héctor se agachó y le ofreció un pan dulce. ¿Le gusta? El niño lo tomó como si recibiera un tesoro. Abril, desde un rincón, sonrió satisfecha. «Ya ve, don Héctor, a veces un concha llena más que un edificio». Héctor se rió con una mezcla de ternura y vergüenza, pero la armonía no duró. A media mañana entró un hombre de aspecto duro, con chamarra gastada y mirada resentida. Buscaba a Lucía. Era su hermano, Rogelio, que venía de mala gana a reclamar lo suyo. Con voz áspera reprochó: «Por tu culpa estamos aquí, ¿no entiendes? Esa gente te quitó todo y ahora le sonríes al patrón». Señaló a Héctor con rabia contenida. El salón se quedó helado. Lucía, serena pero firme, contestó: «No vine a pelear, Rogelio. Vine a seguir adelante». Héctor, sorprendido por la acusación, no supo qué decir. Abril, en cambio, se interpuso con la inocencia feroz de sus 8 años. «Él no es malo. Está aprendiendo». El comentario desarmó al tío por un segundo, pero la tensión quedó flotando como una nube pesada. Ese fue el obstáculo inesperado. Héctor comprendió que no bastaba con coser mochilas o servir lonches. Había heridas abiertas, resentimientos que lo señalaban a él como culpable, aunque llevara un listón rojo en su cuaderno. Pilar se acercó a mediar pidiendo calma. Rogelio se marchó refunfuñando, pero la escena dejó un temblor difícil de ocultar. En la tarde, Héctor ayudó a organizar colchonetas en un cuarto improvisado. Al extender una manta, el olor a polvo le recordó noches de infancia durmiendo en un suelo frío, cuando su madre cosía hasta tarde para pagar la renta. El tac-tac de la máquina parecía seguirlo incluso allí, como un eco de dignidad que no moría. Se sentó un momento, abrumado, y Abril apareció con su cuaderno en la mano. «Le dibujé una casa, don Héctor. No se cae porque tiene costuras fuertes». El dibujo era torpe, pero el gesto le apretó los ojos con lágrimas que no quiso mostrar. Al final de la jornada, Pilar lo llamó a un costado. «Hoy vio lo difícil que es. Aquí no solo damos pan, aquí sostenemos vidas que tiemblan. ¿Está dispuesto a seguir viniendo incluso si lo miran como culpable?» Héctor respiró hondo. «Sí, porque no quiero ser solo el señor que no vino antes». Cuando salió, la noche había caído. En la calle, los postes encendían una luz débil, y un organillero tocaba una melodía antigua.
desafinada pero entrañable. El sonido se mezcló con el eco imaginario de la Singer. Tac, 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 tac. Héctor cerró los ojos y comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El abrazo de Abril seguía tibio en el pecho de Héctor cuando volvió al tercer día con una bolsa de pan dulce que olía a canela. En el bolsillo, el correo del juez proponiendo una mesa de diálogo con los vecinos seguía sin responder, como una puerta entreabierta. Al cruzar el umbral del centro, el tac-tac de la Singer volvió a recibirlo, pequeño y persistente, como si marcara el paso de su propia conciencia. El salón hervía de gente. Habían llegado familias nuevas durante la noche, mochilas con cremalleras rotas, cobijas dobladas a la carrera, caritas que miraban por encima de los hombros de sus madres. Pilar, con la calma práctica de quien sostiene el cielo con dos manos, le explicó en voz baja: «Nos toca armar un área de descanso, repartir cobijas, ordenar despensa. Hoy seremos muchos y a la vez muy pocos». Héctor asintió y dejó los panes sobre la mesa, invitando con un gesto. Abril apareció como un resplandor, descalza, con un lápiz corto detrás de la oreja. «Sabía que usted no iba a fallar», dijo con seriedad deliciosa. Tomó una concha con cuidado ritual y, sin pedir permiso, la partió en dos, una para ella, otra para su madre. Héctor sintió un alivio raro, pequeño, que sabía a azúcar espolvoreada y promesas cumplidas. Empezaron a mover cajas. La Singer acompañaba de fondo con su compás humilde. Tac, 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 tac. Héctor aprendió a reconocer los sí y los no del metal. Cuándo empujar, cuándo soltar, cuándo callarse para escuchar el paso de la aguja. El olor a canela se mezcló con olor a jabón de ropa y polvo reciente. Por un rato, la ciudad pareció quedarse afuera. Fue entonces cuando la armonía se quebró. Entró un hombre con chamarra gastada y cejas apretadas, buscando a Lucía con los ojos. «Rogelio, el hermano», lo dijo sin presentaciones. «Por tu culpa estamos aquí, y ahora te haces amiga del señor de los edificios», señaló a Héctor con un gesto que cortaba. La sala se apretó de silencio, como si le hubieran jalado demasiado al hilo. Lucía enderezó la espalda. «No vine a pelear, Rogelio, vine a seguir». No hubo agresión en su voz, solo firmeza. Abril se plantó frente al tío como un pajarito que protege su nido. «Él no es malo, está aprendiendo». El comentario, tan simple, hizo vacilar la rabia del hombre. Fue un micropico silencioso, una niña desarmando un enojo con la inocencia de quien no conoce otra estrategia. Héctor, que podría haber dado un discurso perfecto en defensa propia, escogió algo más pequeño. «Tiene razón en estar enojado», dijo mirando a Rogelio sin bajarle la vista. «Yo debí venir antes». Sus palabras desnudas no pidieron perdón ni buscaron absolución, solo dejaron espacio para que el aire respirara. Pilar intervino con un gesto suave. «Aquí se trabaja. Si viene a ayudar, bienvenido. Si viene a reprochar, regrese cuando se le enfríe el corazón». Rogelio resopló, no convencido pero sí detenido, y salió con una mueca que no era derrota ni victoria. Cuando la puerta se cerró, el tac-tac de la Singer volvió como si hubiera estado conteniendo el aliento. Héctor sintió la sangre regresar a sus manos, y en esas manos el peso de muchas cosas que no sabía nombrar. El resto de la mañana fue una coreografía urgente. Héctor cargó colchonetas, abrió bolsas de frijol, contó vasos, aprendió a doblar cobijas para que ocupen la mitad sin perder la dignidad. Un niño de ojos enormes, abrazado a un peluche sin oreja, recibió un vaso de atole y le dijo: «Gracias, tío», con una confianza que le atravesó la costilla izquierda. Otro micrópico, breve, que le dejó un hueco limpio por dentro. A media jornada se atoró la Singer. La aguja se clavó donde no debía, y el hilo hizo un nudo apretado, caprichoso. Abril frunció el ceño. Lucía apretó los labios. Héctor, que no sabía desatar nudos del alma, sí recordó cómo su madre soplaba sobre el metal para que se enfriara el orgullo. Acercó la boca, sopló suave, aflojó el hilo con las uñas. La máquina cedió. Tac, tac, tac. El compás volvió, tímido al principio y luego seguro. Abril le dio una palmada al aire, como si aplaudiera sin ruido. Fue breve la tregua. Un par de hombres con chalecos de protección civil entraron con carpetas.
Detrás, un funcionario con camisa bien planchada y mirada de trámite. Hablaron con Pilar aparte y enseguida pidieron revisar salidas, extintores, aforos. La palabra aforo cayó como una piedra en un estanque donde se bebe con cuidado. Se excede la capacidad. La salida de emergencia está parcialmente obstruida por colchonetas. Es una falta, dijo el funcionario, acostumbrado a velar por números que también importan. Pilar intentó explicar la urgencia, la lluvia de familias, la noche. La voz se le sostuvo con dignidad. El funcionario asentía sin asentir. Un agente pegó una hoja amarilla en la pared con un sello rojo que parecía un golpe. Suspensión temporal hasta subsanar observaciones. Evacuar en el día. El papel crujió como una tela que se desgarra. La noticia corrió como agua fría por el salón. Una madre se llevó la mano a la boca. Otra abrazó más fuerte a su bebé. Abril buscó la mirada de Héctor, y en esos ojos chicos estaba la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y ahora dónde? El olor a canela, que minutos antes acariciaba, se volvió de pronto un recuerdo lejano. La Singer se quedó en silencio, con la bobina en pausa, como un corazón contenido. Héctor sintió el viejo impulso de marcar un número y mover el mundo desde su teléfono. Lo hizo, de hecho. Llamó a un contacto de mantenimiento, a otro de seguridad industrial, a uno más de logística. Habló en voz baja, pidió extintores, lámparas de emergencia, señalética. Mientras hablaba, miraba a Pilar, que recorría el salón corrigiendo salidas, despejando pasillos, organizando a las voluntarias como si cada minuto fuera un alfiler que poner en su lugar. Uno de los agentes menos rígido se acercó a Héctor. Si hoy mismo liberan la salida y aseguran lo básico, quizá mi jefe reconsidere el cierre total. Vuelvo a las 7. Eran las 4:30. Quedaban 2 horas y media para coser una casa con hilos prestados. Héctor le apretó la mano con sinceridad. Gracias. No le pidió un favor. Agradeció una ventana. La sala se transformó. Se quitaron colchonetas del pasillo. Se montaron estantes con cajas. Se colgaron flechas verdes impresas deprisa. Héctor, con una pistola de tornillos que alguien prestó, fijó una lámpara de emergencia. Descubrió que el zumbido leve del transformador hacía un eco extraño con el tac-tac mental de la Singer, como si 2 máquinas hablaran su idioma. Lucía acomodó a las madres en filas más espaciadas, levantando la voz lo justo. Abril fue de mano en mano pasando botoncitos rojos que Pilar había guardado para otro día. Sirvieron de juego, sirvieron de distracción, sirvieron para no llorar. El tiempo se volvió una tela que no alcanzaba. A las 6:40, una nube negra empezó a derramarse sobre el barrio. La electricidad titubeó, y el salón bajó su luz a un amarillo enfermo. Héctor miró el reloj, miró la puerta. El funcionario no había regresado. Afuera, el primer trueno pareció partir el cielo. Adentro, los niños miraron con esa mezcla de susto y encanto que provoca el poder de las cosas que no controlamos. Pilar reunió a todos. Si hay corte de luz, nos quedamos juntas en el salón grande. Nadie sale corriendo. Aquí nadie se suelta. Su voz fue un faro chiquito. Héctor la admiró con una gratitud que no sabía cómo poner en palabras. Se ofreció para revisar el tablero eléctrico. No era su mundo, pero había aprendido a resolver con manos temblorosas. El tablero estaba en un cuarto pequeño que olía a humedad y pintura vieja. Héctor lo abrió con un destornillador y una oración que no pronunciaba desde niño. Un fusible chisporroteó con desgano. Tranquilo, se dijo, sin saber si le hablaba a la luz o a su propio miedo. El tac-tac de la Singer, ausente, se le metió en la cabeza como un metrónomo prestado, dándole ritmo a los dedos. Logró ajustar un cable flojo. La luz volvió a encender con un suspiro de alivio colectivo. A las 7 en punto, el funcionario entró con los agentes. Recorrió con los ojos el salón transformado a la carrera. Pasillos despejados, flechas, lámparas, extintores nuevos todavía oliendo a plástico. Pilar le fue explicando cada puntada, como si presentara un vestido cosido a toda prisa pero con orgullo. El hombre guardó silencio, leyendo la hoja amarilla que él mismo había pegado. Veo avances claros, dijo al fin.
Pero la suspensión no se retira todavía. Mantendremos una vigilancia y mañana, a primera hora, revaluamos. Esta noche, por seguridad, no puede quedarse nadie a dormir. La frase cayó como un jarro. No era la peor noticia, pero era un golpe directo a lo más frágil, el sueño. Rogelio volvió a aparecer en la puerta, traído por la noticia como las hojas por el viento. Miró a su hermana, miró a Abril, miró a Héctor. Por un momento, pareció que iba a decir algo duro. No lo dijo. En cambio, arrimó el hombro para bajar una colchoneta. Mi vecina tiene un cuarto vacío esta noche. 2 mamás caben, yo me encargo. No pidió gracias. Fue su forma tartamuda de no irse. La organización nocturna se volvió un mapa improvisado. Una vecina que ofreció sala, otra que ofreció un tapanco, un señor que prestó cochera de taller. Héctor estaba listo para decir «yo me llevo a 2», cuando la realidad lo detuvo. Su penthouse, lleno de cosas y vacío de gente, no era un lugar seguro para desconocidos, no por desconfianza hacia ellas, sino por lo injusto de pedirles un lujo que no pedían. Se le ocurrió entonces otra cosa. Pensó en los departamentos muestra, amueblados, vacíos al caer la noche, con sábanas sin arrugas y lámparas que solo se encienden cuando hay visitas. Sabía dónde estaban las llaves, sabía el nombre del guardia que cuidaba esa torre, sabía que sus socios no lo perdonarían, sabía que, si algo salía mal, no habría comunicado que lo salvara. Lo supo todo en un latido. Se apartó a un rincón, marcó un número corto. El guardia atendió con voz adormilada. Héctor habló bajo. Pidió abrir 2 departamentos muestra por una noche, sin registro, sin preguntas. Del otro lado hubo un silencio largo, de esos donde resuena el eco de lo correcto y lo posible. «Ingeniero, eso no se puede». Héctor respiró. Miró a Abril que abrazaba su mochila reparada. Miró a Lucía que repartía mantas como si aún estuvieran dentro. Miró a Pilar, que sostenía la frente en alto por encima del miedo. «Le pido que lo piense como si fuera su familia», dijo. El guardia no respondió de inmediato. La lluvia comenzó a caer con los primeros cuerpos a la intemperie, gruesa, obvia, inevitable. El olor a tierra mojada se mezcló con el de canela que aún persistía en las paredes, como si el día se negara a soltar lo que lo hizo más humano. La Singer, tapada con un trapo, quedó con su bobina cruzada como 2 brazos que esperan. El teléfono vibró en la mano de Héctor. Un mensaje entró del guardia. «Aquí lo espero, ingeniero. Traiga a quien necesite. Yo me encargo de que no haya problema con la ronda». Era una rendija en la noche. Héctor levantó la vista y encontró la de Pilar. No necesitó explicarle. Bastó el gesto. Ella asintió, y en ese gesto hubo un relevo de peso. «Vamos», dijo Héctor, con la voz tranquila que se reserva para decisiones grandes. Tomó un paraguas, ofreció el brazo a Lucía, hizo una seña a Abril, empujó la puerta hacia la lluvia, y el aire fresco los golpeó en la cara como un bautizo tardío. Detrás, el papel amarillo seguía pegado a la pared, retando. Adelante, la ciudad, con sus luces, sus ventanales, sus guardias que a veces recuerdan que también tienen familia. El tac-tac regresó, no de metal sino de pasos sobre charcos, marcando el rumbo. Tac, 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 tac. Entre el estruendo manso de la lluvia, Abril apretó la mano de Héctor. «¿De verdad hay una casa que nos espera esta noche?» Él no contestó, solo apretó de vuelta, mirando hacia el edificio que brillaba a lo lejos como una lámpara encendida en mitad de un cuarto oscuro, sin saber aún el precio exacto de abrir esa puerta. El aguacero de la noche anterior todavía resbalaba por las calles cuando Héctor regresó al centro social al día siguiente. Llevaba la ropa un poco húmeda y la mente ocupada con la imagen de aquellas familias durmiendo en los departamentos muestra, rodeadas de muebles impecables que nunca habían sido usados. Abril lo recibió con una sonrisa traviesa. «Señor Héctor, las camas eran tan suaves que hasta soñé bonito». Esa confesión inocente le dio un golpe dulce en el estómago, mitad orgullo, mitad vergüenza. El salón olía a humedad y a canela recalentada. La Singer, cubierta con un paño desde la noche anterior, esperaba. Pilar se acercó con gesto serio, pero sus ojos brillaban de gratitud contenida. «Me contaron lo que hizo. No sé si agradecérselo o preocuparse, porque eso le puede costar caro».
Héctor bajó la mirada. «Más caro me cuesta no hacerlo», respondió, sorprendiéndose de su propia voz. La primera hora transcurrió entre reacomodar las cosas y escuchar a Lucía tararear bajito mientras doblaba ropa seca. Abril, incansable, enseñaba a otras niñas cómo coser botones de colores que habían quedado de la caja donada. Héctor la observó. Manos pequeñas, mirada segura, un ritmo que parecía heredado de algo más grande que ella. Tac, 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 tac. El sonido volvió a tejer el día, pero la calma se quebró pronto. Sus socios lo llamaron a una reunión urgente. Uno de ellos lo esperaba ya en la entrada del centro, traje oscuro bajo un paraguas. «Héctor, no podemos cubrirte más. Se filtró que usted llevó familias a los departamentos muestra. Los inversionistas están inquietos». La voz era un reproche, pero también una advertencia. Héctor sintió que la costura que llevaba dentro se tensaba a punto de romperse. Entró un momento para despedirse. Abril lo miró con decepción anticipada. «¿Ya se va?» Héctor acarició su cuaderno. «Tengo que arreglar algo, pero regreso». La niña lo midió con esa sabiduría chiquita que pesa más que cualquier junta. «Si promete, no falle». Y él, que nunca prometía lo que no podía controlar, asintió con solemnidad. La sala de juntas olía a café fuerte y a impaciencia. «Usted ya no es el mismo, Héctor», disparó uno de los socios. «Está distraído. Está poniendo en riesgo millones por un par de cuartos viejos y unas cuantas familias. Eso no es nuestro negocio». Otro añadió: «Si no firma hoy, habrá consecuencias». Las palabras eran dardos, pero lo que más dolía era reconocer la verdad en la acusación. Ya no era el mismo. Entonces sorprendió a todos. Con calma, sacó su cuaderno y lo abrió en medio de la mesa. En la página había un dibujo torpe, la rueda de una Singer con un listón rojo, hecho por Abril. «Este es mi negocio ahora. Que las casas no se caigan sobre los sueños de los niños. Si eso no entra en sus números, quizá debamos reconsiderar nuestra sociedad». El silencio fue pesado, eléctrico. Nadie esperaba esa insurrección. No firmó. En cambio, salió de la sala con una mezcla de miedo y alivio. Afuera, el aire olía a tierra mojada. Sintió que acababa de dar la puntada más difícil de su vida. Segunda reviravolta. El hombre blindado empezaba a romper su propia armadura. Regresó al centro con la determinación en la cara. Pilar lo miró entrar y sin palabras le señaló la Singer. Se trabó de nuevo. A ver si ahora sí la convence de caminar. Héctor se arremangó, tomó el hilo y esta vez sopló con cuidado, dejando que la máquina respirara. Tac, tac. La aguja obedeció. Los niños aplaudieron. Abril se inclinó hacia él y dijo bajito: «Ve, no todo se arregla con dinero. Algunas cosas solo con paciencia». El aroma de canela volvió a colarse por la ventana, y el salón se llenó de esa calma rara que aparece después de una tormenta. Héctor se quedó ahí, cosiendo despacio, mientras afuera la ciudad seguía corriendo, sin enterarse de que, en un pequeño cuarto de Iztapalapa, un magnate había aprendido a escuchar el compás humilde de una Singer. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo, como si la ciudad se hubiera puesto un velo gris. Héctor llegó al centro social con paso firme, aunque por dentro llevaba un torbellino. Había dormido poco. Los socios habían enviado correos amenazando con convocar al consejo de emergencia. Pero el recuerdo del listón rojo en su cuaderno y el abrazo de Abril eran más fuertes que cualquier minuta. Al cruzar la puerta, lo recibió el murmullo del salón y el olor a canela, que otra vez servía en la cocina como un himno secreto. Abril corrió a su encuentro con una hoja de papel en la mano. «Mire, don Héctor, es un mapa. Aquí está el centro, aquí nuestra casita nueva, aunque todavía no existe». Señaló un dibujo lleno de líneas torcidas y ventanas. «¿Quién la va a coser?», preguntó ella con ingenuidad feroz. Héctor tragó saliva y se inclinó para verla a los ojos. «Tal vez yo pueda ayudar a empezar la primera puntada». Fue una promesa velada, y al decirla sintió cómo se le aflojaba un nudo antiguo en el pecho. La mañana transcurrió con un ritmo extraño. Pilar organizaba una reunión comunitaria para la tarde.
Vendrían vecinos, madres, incluso funcionarios. Necesitamos mostrar que aquí hay dignidad, no un problema, explicó. Héctor aceptó quedarse. Era consciente de que para sus socios sería una provocación, pero algo dentro de él había cambiado de compás. Lucía, en silencio, le acercó una mochila rota. Si la puede arreglar, se lo agradezco. Héctor tomó la aguja y el hilo con torpeza, pero esta vez no se desesperó cuando la puntada salió torcida. Abril lo animaba. Deje que respire, acuérdese. Y entre risas de niños y olores de pan, la Singer volvió a sonar. Tac, 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 tac. Cada golpe de la aguja era una especie de eco de su propia decisión. La tarde llegó con la sala llena. Las sillas se acomodaron en círculo. En una esquina, alguien puso café con canela y pan dulce para los asistentes. El aire estaba denso de expectativas. Pilar habló primero, con voz clara. No somos invasores, somos familias que trabajamos, que merecemos techo. Varias madres compartieron historias breves, cargadas de cansancio y esperanza. Héctor escuchaba, con el cuaderno abierto, anotando frases como quien recoge semillas. Cuando llegó su turno, se levantó. Todos lo miraron con desconfianza. Se presentó sin títulos. Me llamo Héctor Álvarez. Muchos me conocen por los edificios que han cambiado este barrio. Sé que para algunos soy culpable de pérdidas que no puedo deshacer, pero estoy aquí para decir que no quiero seguir siendo el señor que no vino antes. El silencio se volvió expectante. Abril, desde su asiento, lo miraba con ojos grandes, como si esperara que dijera lo correcto. Continuó. Hoy traigo una propuesta. Usaremos parte de los recursos de mi empresa para crear un fondo de transición, para que ninguna familia quede en la calle sin apoyo. Y me comprometo a revisar personalmente cada caso. No prometo milagros, pero sí una diferencia. Hubo un murmullo en la sala. Un vecino levantó la voz. ¿Y por qué deberíamos creerle? Héctor respiró hondo y mostró su cuaderno, abierto en la página con el dibujo de Abril, porque quiero que estas casas no se caigan como se caen los dibujos cuando no tienen costura. Y no pienso dejar que esta niña, ni ninguna, siga soñando con techos que desaparecen. Fue un clímax inesperado. Un aplauso tímido rompió el silencio, luego otro, hasta que la sala entera se dejó llevar. No era una victoria completa, pero era un reconocimiento real. Lucía asintió en silencio, con una gratitud contenida. Pilar sonrió con un orgullo discreto. Abril corrió a abrazarlo, como si confirmara ante todos que la promesa había sido verdadera. Al salir de la reunión, Héctor sintió que la ciudad entera olía a canela, aunque supiera que era solo el aire del centro. Miró su reloj. Los socios seguramente estaban reunidos, furiosos, decidiendo su futuro. Pero por primera vez en años, el tic-tac no le marcaba miedo, sino rumbo. Tac, 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 tac. El compás humilde de la Singer lo acompañaba, recordándole que las puntadas pequeñas también podían sostener un mundo entero. La última jornada amaneció clara, con un sol que parecía querer borrar los charcos de los días anteriores. Héctor se levantó más temprano de lo habitual, preparó su café con canela y se quedó largo rato mirando el ventanal de su penthouse. La ciudad, extendida como un tapiz de concreto, ya no le parecía intocable. Cada edificio era una puntada que podía unir o desgarrar. Guardó en el maletín su cuaderno con el listón rojo y bajó decidido. En el centro social lo recibieron con un murmullo alegre. Los niños corrían con mochilas cosidas. Las madres repartían pan recién horneado. Pilar le informó. El juez aceptó la mesa de diálogo gracias a su propuesta. Habrá representantes de la comunidad, funcionarios y sus socios. Hoy será decisivo. Héctor asintió, sintiendo el peso de la jornada en cada hombro. Abril se acercó con su cuaderno. Mire, ahora dibujé la casa con ventanas abiertas. ¿Hoy se va a cumplir? La niña lo miraba con una fe absoluta. Héctor acarició la hoja. Hoy vamos a dar la puntada más importante. Esa frase le salió con voz firme, aunque por dentro temblara. La reunión se celebró en el mismo salón donde sonaba la Singer.
Las paredes decoradas con dibujos de niños fueron testigos de una confrontación inesperada. Los socios llegaron con trajes oscuros y semblante rígido. Uno de ellos habló en tono cortante. No podemos desviar recursos a sentimentalismos. Este señor ya no habla por la compañía. Pilar lo interrumpió con serenidad. Aquí no discutimos balances, hablamos de vidas. El juez pidió silencio. Entonces, Héctor tomó la palabra. Abrió su cuaderno y lo colocó sobre la mesa. Hace semanas yo era un hombre que vivía rodeado de lujo y silencio. Vine obligado. Hoy entiendo que no es caridad, es justicia. Estos niños merecen pertenencia, no despojo. Luego mostró la rueda de Singer que había recogido en la obra, la misma que Lucía había guardado. Esto estaba en una casa demolida por mi empresa. Para mí es símbolo de lo que no podemos seguir rompiendo. Hubo un silencio cargado. El juez miró a los socios. Si el señor Álvarez se compromete con un plan de transición real, será parte de la resolución. Los inversionistas bufaron, pero Héctor se adelantó. Yo me comprometo, y si debo hacerlo con mis recursos personales, también lo haré. Esa declaración fue el clímax, un quiebre definitivo con el hombre blindado que había sido. Los aplausos brotaron espontáneos entre las familias. Abril corrió y lo abrazó frente a todos. Lucía, con lágrimas contenidas, murmuró: «Gracias, porque hoy cosió lo que estaba roto». Pilar sonrió satisfecha. Una puntada no hace el vestido, pero puede sostenerlo. Héctor bajó la cabeza, emocionado. Esa noche, ya sin juntas pendientes, regresó al centro para cenar con ellos. Compartió tortillas calientes y café con canela en vasos de plástico. No hubo discursos, solo risas de niños y el tac-tac de la Singer sonando en la esquina, reparando una bolsa como si tejiera también el futuro. Al volver a su penthouse, Héctor no encendió la televisión ni revisó correos. Colocó sobre la mesa la foto de su madre cosiendo, la rueda vieja de la máquina y el cuaderno de Abril. Encendió una vela y dejó que el silencio se llenara con aquel compás imaginario. Tac, 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 tac. Sonrió, comprendiendo que ya no estaba solo. Cerró los ojos y por primera vez en años durmió en paz. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.